Buenas tardes, buenas noches, buen día. Bienvenidas, bienvenidos a este segundo encuentro de la serie Ecoespiritualidades. Y así como lo hicimos en el primer encuentro, me gustaría como platicar. Es probable que hable un poquito menos, em, pero me gustaría platicarles como unas ideas centrales de lo que tengo en mente que les quiero transmitir. Y después muy abierto a preguntas, dudas, reflexiones. Si algo no va quedando claro, también lo ideal sería levantar la manita de Zoom, o sea, la manita virtual, y ahí yo checo, porque luego si se suma mucha más gente, no puedo ver a todos en el mismo página, tengo que estar cambiándolo. Em, Eso, bueno, entonces hay personas, al menos de México, de Argentina, de Brasil. Yo estoy en Gringolandia, así que de las tres Américas. em, y no sé si haya personas de otros lugares también, pero en el registro sí hay personas de muchos lugares. Me da gusto de España, de Portugal, de Costa Rica, de Colombia, Chile, aparte de los que ya estamos acá. Bueno, entonces vamos a empezar y les cuento cuál es la intención que hay detrás de este tema el día de hoy, que es como todo una área de de reconexión y de encuentro para una espiritualidad viva, una espiritualidad conectada con las necesidades de la era planetaria, como hablábamos la sesión anterior, que la era planetaria no es más que este proceso que algunos pensadores sugieren, una etapa evolutiva que al menos ocurrió o empezó, se inauguró hace alrededor de 500 años, ¿no? Para acá. Otros dicen que después de eso, pero 500 años. em, en el que la interconexión e interdependencia a nivel de intercambios, valga la redundancia, de materia y energía entre la especie humana y su entorno se han exponenciado enormemente. Entonces, eso se propone que se plantea una renovada perspectiva en todos los quehaceres del humano, incluido la espiritualidad. Entonces, desde ese punto de vista, pues les quiero platicar eso. Bienvenida Sandra, en Bogotá presente. Eh, Les quiero platicar entonces de Gaia y de los potenciales de esa idea, de esa concepción a nivel espiritual y científico, y cómo eso conecta con lo que muchas personas asocian con el resurgimiento de el sagrado femenino o distintos términos relacionados a ello, ¿no? Y cómo está conectado entonces con esta antigua intuición de sociedades preindustriales que concebían o percibían a la matriz y núcleo de toda vida planetaria, o sea, la Tierra misma, al planeta como algo femenino. Y vamos a ver también algunos potenciales problemáticas en dar un género pues a este impulso innato de reconexión con la fuente. Entonces por ahí, y vamos a hablar en particular como un ejemplo concreto en el que en esta espiritualidad de la era planetaria se invita a desde el punto de vista de la evolución de la conciencia, a una integración entre la aparente polaridad o dualidad entre materia y espíritu, intelecto, intuición, espíritu y razón. Y por ello entonces estoy utilizando la teoría Gaia como una propuesta moderna, contemporánea e integrativa que da pie o habla o da cabida a la voz más íntima, más intuitiva, sensorial, espiritual, y también a la voz más lógico-racional.
¿Ok? Entonces, eso, igual empiezo por ahí. Entonces, ¿qué es Gaia? Gaia. Gaia es la diosa griega de la tierra, ¿no? Y desde ahí, bueno, está basado en cierto contexto cultural, Gaia, y que en los movimientos de la nueva era y otros se ha como universalizado, como utilizar un nombre de una diosa griega para aludirnos, para aludir a la experiencia unitiva y de esta idea de la madre tierra, ¿no? Bajo ese nombre. Desde ahí ya puede haber una medio disonancia. ¿Por qué no le llamas a Pele, Tonantzin, Coatlicue, Pachamama? ¿Por qué Gaia? ¿Y por qué resuena tanto ahí? Bueno, todavía no nos vamos a meter por ahí, pero entonces, bueno, ¿qué es Gaia para ti? Aparte de ser, ¿no? Históricamente la diosa griega asociada o personifica la tierra, ¿no? Eh, Madre cósmica, dice Moisés, ajá. Entonces, hay como que fuera una gran idea arquetípica, magnética, con gran como, sí, que nos reconecta con un anhelo muy primal, no muy esencial, y que inclusive hace de bandera para la ecoespiritualidad misma. Ese es uno de los puntos centrales de esta presentación, y por ello escogí este tema, porque muchas veces casi es sinónimo una ecoespiritualidad a una religiosidad o espiritualidad que honra y venera, celebra a Gaia, a la tierra, ¿no? A la madre cósmica, a la madre totalidad, ¿no? Entonces, eso, por ahí para empezar, ¿no? Como, ok, algunas ideas básicas y también, por el otro lado, la Gaia como idea en el imaginario colectivo reciente, desde los años inicios de los 70 para acá, tiene un lugar también particular a través de la formulación de la hipótesis, ahora ya teoría Gaia, de James Lovelock y Lynn Margulis. Pues vamos a hablar un poquito de ello y cómo entonces el antiguo impulso de reverenciar y reconectar con la Gran Madre o fuente dadora de vida y de la existencia informa o no estas ideas más contemporáneas representadas en la teoría Gaia y cómo podrían verse quizá como un continuo y también hay algunas medio problemáticas que pudiera haber. Entonces, ok, déjenme les cuento un poquito de la teoría Gaia, surgida por ahí técnicamente a finales de los 60, pero la primera publicación en el 72, eh, el que se sugería que había algo extraño. Entonces, este señor James Lovelock, que falleció hace muy poco, inventor químico inglés, eh, al estudiar las atmósferas de Marte, Venus y la Tierra, se dio cuenta que la atmósfera terrestre tenía algo radicalmente diferente en cuestión de la composición atmosférica y de los gases que habitan ahí, ¿no? Para no hacerles el cuento largo, la idea es que la composición atmosférica a nivel de los gases de estos tres planetas, la de la Tierra es muy diferente en el sentido de que en las otras dos reinan gases energéticamente pobres, como el dióxido de carbono, mientras que en la Tierra es lo contrario, es una atmósfera muy reactiva. Y entonces él decía, bueno, pues ¿qué? Porque la idea era que era una misión de la NASA que iban a mandar una navecita para allá para ver si encontraban vida. Ese era el punto, por eso lo contrataron al señor químico. Entonces, él les mencionó, no hay necesidad de mandar una sonda, una navecita allá. Simplemente con tomar una foto de la composición atmosférica de estos tres planetas podemos llegar a una conclusión, si hay vida o no. Entonces, él llegó a la conclusión de que debido a la composición atmosférica no había vida en esos planetas y sí había vida en este. Entonces,
técnicamente se refiere como a la composición atmosférica de Venus y Marte, muy cercana al equilibrio termodinámico, o sea que no hay mucha energía para hacer reacciones, ¿no? Mientras que la de acá está lejos del equilibrio termodinámico. Entonces, la respuesta a eso, según Lovelock, es pues la vida es la responsable de ese gran desequilibrio que propicia muchas actividades metabólicas en este planeta. Entonces, de ahí empezó esta idea. Es que hay una inteligencia, hay una cualidad metaorganísmica, o sea, a nivel planetario, encargada de mantener este desequilibrio termodinámico que favorece el florecimiento de la vida. Y eso es lo que le llamó la hipótesis Gaia inicialmente. Como, la vida está encargada de mantener las condiciones físico-químicas y ecológicas para su propio mantenimiento y evolución. Esa es prácticamente, en pocas palabras, la hipótesis. Y después se refinó en el sentido en el que no, la vida no está encargada, no está encima del entorno, sino que entorno y vida forman un solo proceso, un solo continuo, en la misma manera que las células, por ejemplo, de tu cuerpo, tú no diferenciarías, bueno, tus huesos están muertos y tus órganos están vivos. Quizá a un nivel de organización podrías decir eso, pero en Adrián, en un ser humano, pues no, lo concebimos como una totalidad y está vivo. Bueno, esa es la misma lógica que Lovelock utilizó para proponer su idea ahora ya más de teoría Gaia, que es como el entorno y la vida a nivel planetario son un sistema autorregulante. Esa es la idea principal, ¿no? Forman un solo continuo. Y que a ese nivel metaorganísmico, ese nivel planetario, es imposible hacer esa diferenciación entre lo vivo y lo muerto, al menos en la manera en que lo hacemos a otras escalas de organización. Otro ejemplo es un árbol en el que, bueno, hay algunas células ahí en la corteza que ya técnicamente están muertas, pero está medio complicado diferenciar entre las células más externas de la corteza, técnicamente muertas, y las internas, técnicamente vivas, sino llamas a la totalidad del árbol como un ente vivo. La misma lógica, ¿no? Entonces, el árbol, el humano y el planeta comparten esa misma capacidad autorregulante. Entonces, les comparto 3 ejemplos. Esto es el lado un poquito más lógico y racional de la plática. 3 ejemplos de ello, de a qué me refiero con esa capacidad que por allá en el sur le llamarían esa capacidad autopoética. Francisco Varela, Humberto Maturana, esta invitación e idea de la autopoiesis como la firma de la vida, está muy alineada a la teoría Gaia, ¿verdad? Entonces, este automantenimiento de la atmósfera fuera de equilibrio, ya se los había platicado, ¿no? Ese automantenimiento de la concentración de oxígeno a aproximadamente 20% por al menos 700 millones de años. Lo curioso es que si hubiera más oxígeno atmosférico, cualquier reacción causaría combustión. Sería muy, si de por sí ya los incendios son algo serio. Bueno, esas condiciones en una ventana mínima de automantenimiento que no se pasan tan allá ni tan acá, a eso es a lo que se le llama la inteligencia de Gaia, ¿no? Automantenimiento de la temperatura global superficial del planeta por al menos 3,000 millones de años. Y esta es de las evidencias más clásicas, porque sabemos que el Sol ha aumentado en su incidencia solar al menos entre un 20 y 25%,
desde el origen del planeta Tierra y de la vida ahí. Aún así, la temperatura superficial global se ha mantenido constante, con mínimas fluctuaciones. ¿Qué es lo que causa eso? Bueno, de acuerdo a la teoría Gaia, lo mismo, ¿no? Automantenimiento de la salinidad de los océanos. ¿Por qué no se hace más salado el océano? Si hay una constante erosión y sedimentación por parte de los ecosistemas terrestres, rocas y suelos, y terminan en los océanos. ¿Por qué? No, porque se mantiene ahí los niveles de salinidad a un nivel que sostienen la vida. Si no, quizá llegaría a un nivel que sería ya muy salado y no habría pie para el florecimiento de la vida, ¿no? Y el último es el automantenimiento del agua en el planeta. Esto requiere un poquito más de explicación que quizá no lo haga en este momento, pero la idea central ahí es que la vida misma y sus diferentes funciones metabólicas están directamente correlacionadas con la manutención de la vida del agua en el planeta, porque si no hay una cuestión que se volatiliza y el hidrógeno siendo tan liviano escaparía de la atmósfera más allá y nos quedaríamos cada vez con menos agua en el planeta. Bueno, entonces esas son algunas de las evidencias que ahora se utilizan en los círculos científicos y a la teoría Gaia se le llama la geofisiología de sistemas o tiene distintos nombres más así técnicos, ¿no? Pero en esta charla yo lo que quisiera hacer hincapié es que quizá ese resurgimiento de una antigua e intuitiva idea no es más que eso, una nueva cara de la diosa. Una nueva cara de la diosa en base a un contexto científico, positivista, racional, materialista, en el que nos permite abrir nuestra mente y corazón a realidades más profundas, que siempre han estado con nosotras y nosotros. Quizá, quizá no, no sé, es para ti, es para tu consideración, quizás es nada más una teoría interesante para ti. Pero quisiera invitarte al menos en los siguientes minutos a considerar la posibilidad que la diosa toca la puerta una nueva vez y que el Lovelock, Margulis y muchas otras personas le abren la puerta y dan cabida a un renovado sentido de espiritualidad. Estos sacrilegios, si yo dijera esto en círculos científicos, pero gracias a Dios eh, yo no soy parte de esos círculos. Gracias a Diosa, quise decir. Entonces, esa es la idea, otra de las ideas centrales de nuestra charla, ¿no? Que la espiritualidad en la era planetaria, como platicábamos la vez anterior, invita, dado el contexto de los últimos siglos, en específico ahora desde la revolución científica para acá, en que quizá nuestras sensibilidades, al menos en el proyecto civilizatorio de Occidente, requieren que nuestro sentido de espiritualidad no solo esté basado en un dogma, seguir un dogma fielmente y con los ojos cerrados, sino que invite a nuestras distintas inteligencias, incluida la lógico-racional, la matemática, a ser parte de la experiencia espiritual. Y eso es a lo que me refería como con este modo más integral del desarrollo de la conciencia o evolución de la conciencia, en que las distintas inteligencias a las que tenemos acceso son invitadas y quizás requeridas en el proceso de despertar a esa dimensión espiritual. Y entonces ahí les va, habiendo sentado 2, 3 ideas de contexto, ahí les va algunas consecuencias o invitaciones más concretas de lo que surge de ello, de esto que les cuento, ¿no?
la razón por la que puse las diosas en plural en el título, Gaia, como creo que ya ahí ya les platiqué un poco de eso, y es algo vivo en algunos círculos contemporáneos, esta idea de Gaia, ¿no? Pero para mí ver esa idea, como les digo, es una cara de muchas, que esta intuición de pertenecer a totalidades más amplias, con una meta inteligencia y una igualmente acrecentada sabiduría y compasión, lo hemos sabido siempre. Ha sido parte de nuestro viaje evolutivo en la Tierra desde el inicio de los tiempos y desde el inicio de nuestra especie. Hay un impulso innato, animístico, hacia honrar y contribuir hacia el sentimiento, experiencia de alianza y pertenencia hacia con la matriz de la vida. En distintas culturas a través de los tiempos, no es solo la única personificación, pero una de las más presentes es la de la madre, la de la gran madre, la de la diosa, ¿verdad? Por el simple hecho quizá más lógico que pues aquello es lo que nos da vida. Entonces es muy fácil hacer la asociación, aquello con lo que nos da vida, con la madre. Entonces, aquí podemos refinar un poquito en el sentido como que cuáles serían entonces, desde este punto de vista, las repercusiones religiosas espirituales de la teoría Gaia. Eso es a donde está segundo episodio, ¿no? Y que apuntan hacia una ecoespiritualidad, hacia una espiritualidad para la era planetaria. Entonces, la primera y más obvia y lógica repercusión de considerar a la Gran Madre como una representación del gran misterio o de lo divino es que vivimos dentro de ella. No vivimos sobre el planeta, vivimos dentro de ella. Y eso creo que muy pocas personas despertamos a ese saber. O sea, no lo digo porque sea exclusivo o algo difícil, sino porque perceptualmente requiere un ejercicio y un entrenamiento. Es como yo ahorita, tú, quien tú quieras y tú conozcas, vive dentro de esa diosa, vive dentro de esa matriz, porque nuestros sentidos pareciera que nos engañan. Estamos con los pies en la tierra, como decimos, ¿no? Sí, 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 correcto, pero todo nuestro ser está dentro de la tierra también, ¿o no? O sea, la tierra es lo que posibilita tu ser en todo nivel. Esa es una de las propuestas. Es la tierra misma la mediadora y facilitadora de las experiencias más sublimes o terribles que has tenido y que tendrás. Y de cualquier otra persona que has conocido y conocerás, ¿no? Entonces ese cambio, ese salto perceptual, ¿no? Implica de esta cosmovisión de estar por encima de la tierra y de todo lo demás, de esta supremacía humana, de la especie humana y de solo cierto color y cierto sector socioeconómico y político de nosotros, al gran despertar que pues la tierra siempre nos acuna hasta nuestro último aliento. No hay manera bueno, sí hay manera física, ha habido ya, ¿no? Desde también los 60s y a través de estructuras fálicas que irrumpen más allá de la atmósfera, ¿no? Entonces eso se podría considerar, al menos a nivel físico, como una experiencia extracorpórea de Gaia misma a través de ese astronauta.
o esa nave. Entonces, que curiosamente, como el antiguo chamán, y no tan antiguo, que tiene la capacidad de éxtasis, de salir de sí, ¿no? De un viaje más allá de su experiencia corporal. Quizá esos viajes al espacio exterior pudieran ser considerados de una manera muy similar, pero a nivel físico, quizá es una de las pocas veces que Pachamama se ha visto a sí misma desde fuera en el plano físico, ¿no? Bueno, la idea es un cambio, un salto perceptual de que no estamos sobre, sino dentro de. Entonces, como ahí, ¿no? Entonces, de ahí, de lo que surge de ese cambio perceptual, es una cosmología y cosmovisión completamente diferente a la que encontramos en las sociedades industrializadas. Podríamos decir como, por ejemplo, hace algunos siglos, se propuso la teoría heliocéntrica, ¿verdad? Que la Tierra no era el centro del universo, sino que la Tierra era solo uno de otros astros que giraba alrededor de Helios o del Sol, ¿no? Ya, ok, esa es la verdad. Ya sabemos mejor. Pero a nivel perceptual, espiritual y religioso, lo que invita al reconocimiento de Gaia y las diosas es que ellas siguen estando al centro. Y seguirán estando al centro. Eso no choca con la teoría heliocéntrica necesariamente. Es porque somos, no sé, de una manera muy concreta, hijos e hijas de la Tierra. Entonces, es una cosmovisión pachacéntrica o gaiacéntrica, como le quieras llamar, que implica ese cambio perceptual de, en vez de alunizaje, de aterrizaje de vuelta aquí en la Tierra. Entonces, la espiritualidad en la era planetaria, una de sus invitaciones es cómo aterrizamos a nivel de cosmovisión, ¿no? Y de historias y mitología y demás, de nuevo aquí en la Tierra. Y que sea un aterrizaje amigable, ¿no? Y no todo violento y accidentado, ¿no? Alguien distinguidos, bueno, mitólogos y demás, sugieren que justamente que las historias que darán sentido hacia el futuro y dar cabida a la viabilidad de futuras generaciones y etcétera, serán las que llevan la Tierra en el centro. Porque la Tierra vista desde fuera, ¿no? No hay, no tiene banderas, no, es una conciencia unitiva, ¿no? La Tierra. Entonces esa sería como una segunda consideración, ¿no? Y la tercera que está implícita en el episodio, en la primera parte, el episodio 1 de mi charla, y que es esta, ya la mencioné, pero quiero hacer un poquito más hincapié, en esta integración entre, por ponerlo muy reduccionistamente, entre mente y corazón. Los demás me escuchan porque parece que Sandra no me escucha. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, entonces creo que nada más eres tú, Sandra. Ok, gracias. Esta integración entre la mente y el corazón. Propiciada también por el reconocimiento de la diosa. Y les voy a decir solo un punto más y luego ahí después vamos a cerrar. En el que justamente, ¿no? Este dogmatismo religioso que se ha utilizado para causar tanto daño, ¿no? Como que la idea es llevarlo más a un equilibrio entre los avances tecnológicos, científicos, intelectuales. ¿Cómo informaría tu fe, por ponerlo de una manera, ¿no? ¿Cómo tú internamente negocias
haber crecido, no sé, quizá en Latinoamérica como la mayoría de las personas dentro del paradigma católico, podría ser. ¿Cómo negocias esa membresía, si es que todavía la ostentas, la llevas, con los nuevos avances de la ciencia o los nuevos descubrimientos? Entonces, ¿cómo le haces? No es pregunta literal para ahorita, pero es como la lógica que hay detrás de esta, del surgimiento de esta conciencia más integral, ¿no? Y de la necesidad, de acuerdo a muchos visionarios, de poner esto en marcha, ¿no? Entonces, la integración, como decía uno de mis maestros, ¿no? Muchas veces lo que se viene necesitando está solo a 20 centímetros de distancia de donde normalmente habitamos, ¿no? Y el pasaje de aquí a acá. Y no solo eso, entonces lo que les estoy yo sugiriendo es que no solo esto, soltar el ancla de aquí a aquí, pero entonces después amigar estos dos centros, ¿no? Amigar el discernimiento asociado a una gnosis cardíaca o el conocimiento del corazón, ¿no? Ok, y el tercer punto tiene que ver con las potenciales problemáticas y o regalos de hacer de la gran matriz de la vida como algo femenino. No me quiero meter en problemas yo, porque no soy hombre, o así es como me identifico. Pero mucho de este resurgimiento del sagrado femenino está asociado con algunos movimientos feministas, ecofeministas, paganos, animistas, muchas veces en los que se adora, y una de las figuras principales es la diosa. La magia, el neopaganismo, distintas expresiones, ¿no? La diosa en vez del dios castigador masculino, puramente trascendente, en que todo lo demás es corrupto y caído, sino que lo femenino, lo circular, lo inmanente, el cuerpo, eso es, ¿no? Ahí está lo sagrado, ahí está lo divino, y eso es lo que vale la pena rescatar, ensalzar, celebrar, y que sea el regente principal de nuestras vidas. Bueno, yo completamente en el 2006, cuando regresé a México después de estar fuera, di una plática justamente para esos círculos científicos que les platicaba hace rato, del resurgimiento de la diosa, le puse la teoría Gaia y la nueva ciencia. Y obviamente no hablaba con la soltura que les estoy hablando ahora, y aparte no estaba familiarizado con varias cosas, ¿no? Pero a lo que quiero llegar son como 3 puntos. El primero es que para algunos sectores de la población o algún entendimiento es problemático, o pudiera ser problemático, reducir el misterio de la creación al género femenino. Porque ¿y el resto? ¿Qué onda? Y ahí es toda una conversación que no tiene fin, pero solo la quiero nombrar. Podría ser problemático para algunos, hablando de eso, ¿no? Para otro campamento, no, ese es el que ya mencionaba hace rato. No, es que es el camino, la diosa, ¿no? Y como les hablaba la vez pasada, muy entendible en base, por ejemplo, al contexto latinoamericano y las heridas de Occidente, del dios patriarcal y demás, y todo lo que se ha hecho en nombre de eso. Pues como que, no, lo contrario, ¿no? Ese es como un segundo campamento.
no estoy diciendo que ninguno sea mejor que el otro. Y otro tercer y último campamento sería así como una sensibilidad más integral, como la que apuntaba hace rato. En el tejido que les decía hace rato acá de la mente y el corazón está implícito eso, ¿no? Que Dios siempre ha sido diosa y diosa ama a Dios, por ponerlo de una manera así muy eh, quizá reduccionista, ¿no? Distintas tradiciones de sabiduría celebran ese saber, ¿no? Que en realidad Dios es diosa y Dios es Dios. Y ese gran misterio es transgénero. Y siempre lo será, ¿no? Porque va más allá de la conciencia dual. Y eso, aunque se oiga medio extraño, está al corazón de la ecoespiritualidad. Porque una de las expresiones más concretas a nivel de espiritualidad en que se expresa esa dualidad es en la materia y el espíritu. Y ahí es donde a veces nos metemos en problemas, porque entonces si considero que solo uno de los dos es lo divino, eso tiene enormes implicaciones éticas de cómo me comporto aquí en la tierra. Porque si la tierra no es diosa, es una pila de recursos, pues es muy diferente a cómo la voy a tratar, ¿verdad? A que si soy del segundo campamento de que la diosa es la realidad y la diosa está aquí en lo tangible, ¿no? Entonces, ese tercer campamento, no quiero decir que sea el mejor, pero es una expresión más o menos viable para ejercitar la espiritualidad en la era planetaria. No es necesariamente fácil a nivel intelectual, pero a otros niveles creo que puede fluir bastante bien, ¿no? Ok. Entonces ya para irnos encaminando a la tercera parte, conclusión, solo unos minutitos más. Gracias por escucharme y los que nos escucharán después en la grabación. Entonces, ¿qué hay? ¿Y esto qué? Entonces, Gaia, las diosas, lo sagrado. Una de las implicaciones de esto que les platico y que devienen de este tercer campamento más integrativo o inclusivo es que ese entendimiento multidimensional o multimodal del gran misterio, como tú le quieras poner ese nombre, está aquí, está allá, está hasta allá, está en todos lados. La materia, como se los mencionaba la vez pasada, comparte la misma etimología que la madre. La madre, o sea, esto, todo, podríamos asociarlo con la madre. Y la madre es la que nos permite estar acá. Y hay distintas tradiciones. Si regresamos a la griega por un minutito, del alma del mundo, se habla del alma del mundo, ¿no? Anima mundi. En las que, como decía Moisés al inicio de la madre cósmica, ¿no? O sea, técnicamente la teoría Gaia no se refiere a eso, que ojalá eso quede claro, la circunscribe al planeta. Y aquí entonces estamos haciendo el salto al contexto cósmico a través del alma del mundo. Ya no es, bueno, el mundo, ¿qué es el mundo? El mundo sugerimos que va más allá del planeta, que sabemos que hay más cosas. Y casi infinito. Bueno, entonces la idea es ahora con estas conversaciones contemporáneas y así como les decía, que ese gran misterio es transgénero, es transracional también y probablemente transuniversal. O sea, que el universo mismo es el cuerpo sagrado personificado comúnmente por la diosa,
pero que todavía va más allá. Es la definición de el misterio, de lo infinito, ¿no? Entonces, como dice Rosa, para allá vamos, ¿no? O sea, entonces ahí la diosa, me voy a poner yo de ejemplo, la diosa habita en mí, independientemente a un nivel del género al que yo me suscriba, biológicamente o psicológicamente. Y también Dios, pero ahí les va el punto de eso, al menos en el contexto de esta charla, es que esa polaridad tiene distintas capas, habita en distintas capas, y la siguiente dimensión es como si integrara, exacto, Shiva Shakti, Dios diosa en sus diferentes manifestaciones, y luego hay un nivel, otro de organización, que incluye la dualidad en el nivel más bajo. Bueno, eso es básico en la teoría integral, ¿no? Que el siguiente nivel incluye y trasciende. Y creo que nos puede ayudar como en este diálogo de la polaridad, que bueno, o sea, teóricamente puede ser así muy lineal, pero a la hora de la hora, uy, en grupos sociales, en pareja, no está tan sencillo. Pero lo que quiero llegar es que este impulso innato, preindustrial, animista, que lo vamos a hablar más en la siguiente charla, es muy bellamente personificado y expresado a través de la reverencia hacia la diosa. Ahorita vamos para allá, Ada. Entonces, eso. Y ojalá que no se nos olvide que una de las ideas que les invité desde un inicio es que estas expresiones más contemporáneas que apuntan al resurgimiento del sagrado femenino, quizás son parte de una historia más amplia. Esa es una de las ideas que me encantaría que nos lleváramos, ¿no? Que quizá, como se dice, perro viejo, nuevo truco, no me acuerdo pero la idea es que quizá esa intuición tan antigua, arquetípica, se va reciclando, regenerando y presentándose a la psique humana de maneras que nos ayuda, asiste en hacer sentido en nuestras vidas, o sea, ese nivel, más allá de que la teoría, de que sirve como de orientación ante las cosas y que de ahí deviene toda una serie de repercusiones intelectuales, emocionales, psicológicas y espirituales, sociales, políticas, de todo. Entonces, la idea de la diosa, de lo femenino, de aquello que nutre, que acompaña, que escucha los lamentos del mundo y que está ahí para ellos, que nos amamanta, es algo que ocurre a tanto distintos puntos en nuestra historia evolutiva, pero también a nivel de una vida, del ciclo de vida mío, tuyo. Está ahí presente, ¿verdad? Desde que nuestra madre nos llevó dentro, hasta el pasaje a través del canal uterino, hasta después esa simbiosis, ¿no? Que se va diferenciando a través de las distintas etapas de nuestra vida y que alguien como un mexicano se dice que secretamente la mamitis nunca se nos quita, porque la Virgen de Guadalupe, como ícono del sagrado femenino mexicano, es la madre de todo mexicano. Y esa idea es un ejemplo concreto de lo que les vengo diciendo. Es muy prevalente en Latinoamérica en general.
Y ese icono, ya para ahí voy a terminar, de la Virgen Morena, es muy lindo porque, bueno, para algunos no, para mí sí, es lindo en el sentido de que habla de esta integración. No es ni Tonantzin Coatlicue de los antiguos mexicas, ni tampoco es la Virgen María de los colonizadores. Es la Virgen Morena, que bueno, de acuerdo a algunos estudios, hay unas Madonas negras que vienen desde la antigüedad. Entonces, quizá, ¿no? La Virgen Morena es parte de ese linaje de vírgenes oscuras que nos invitan o que hacen alusión a esta otra manera de hacer y de practicar nuestra espiritualidad más encarnada, más inmanente, más basada en los ciclos de la naturaleza, pero que no necesariamente se queda ahí. Esa es mi invitación desde hace rato, sino que también puede ser inclusiva a lo trascendente, a lo más allá. Entonces, la Virgen Tonantzin es un lindo icono que yo he propuesto, y bueno, con muchas otras personas, que es uno de los iconos e imágenes guía de la era planetaria, porque es un muy lindo ejemplo de la evolución de estos símbolos. Como les decía, no existía como tal en ese ropaje hace 600 años, ¿no? Bueno, espero que les haya parecido interesante la plática, la charla. Y ahora tenemos un tiempito para preguntas, dudas, comentarios. Puedo empezar con así muy brevemente con la de Ada y después quien sea quien quiera platicar, conversar, pelear. No, pelear no. Sí se vale diferir completamente, pero ¿por qué si es pura energía tendemos a antropoproyectar? Bueno, ahí hay una suposición muy básica que aquel misterio es pura energía. Es necesario nombrar eso porque para otras personas a lo mejor no es eso, es otra cosa. Entonces, pero si asumimos que el gran misterio en su más íntima esencia es pura energía, que justamente Ada, lo que en la charla, yo nunca dije eso, ¿no? Es nomás porque si yo dijera eso, implicaría que entonces la materia, lo que yo estoy, no, es algo secundario. Entonces, por eso, si asumo que es pura energía y que eso es la verdad más absoluta, entonces ahí se presta a la siguiente parte de tu pregunta. Sí, porque tendemos a, pues claro, entonces todo sería una proyección de esa energía, ¿no? O no sé si quieres tú agregar algo, Ada. ¿No sirve tu micro? No. Ah, ok. Bueno, entonces, pero creo que te entiendo la otra parte. Entonces, porque es una pregunta muy, ¿cómo te diré? Común, en el sentido de que desde la antropología, bueno, el argumento básico es que eh, hacia el animismo, por ejemplo, que tiende a reconocer el espíritu dentro de todo y que todos son personas, etcétera, es como que no, espérate, es que tú estás proyectando todo eso. La implicación o suposición básica es que es un universo muerto, es una cosmovisión mecánica y que entonces el único locus o centro de valía y de significado soy yo. Pero ¿qué tal si ese valor intrínseco está también en la montaña? ¿Qué tanto la montaña se proyecta en mí? O sea, la idea aquí es mucho más compleja, descentralizada, de que mi espiritualidad es solo mía. Más bien la idea, como decíamos la vez pasada, es que mi espiritualidad, bueno, la ecoespiritualidad invita
a hacernos partícipes de la espiritualidad inherente al mundo. Y es completamente como voltear eso de cabeza un poco. Eso. Bueno, veo que ahí está escribiendo Ada. Ahorita le damos más. ¿Quién más? ¿Alguna pregunta, queja, duda? Sí, Alicia. Solo despedirme y muchas gracias por la charla. Ya Eso. tengo que retirar. Gracias por estar acá, Alicia. Ahí les mandamos la grabación. Estén bien. Va por ahí finalmente. Eso. Nada. ¿Quién más? ¿Alguien más? Sandra. Ay. Ok, gracias por la pregunta. Dice, ¿cómo desde los estados ampliados de conciencia a través de plantas sagradas como ayahuasca y hongos, psilocibios, pero a través de espacios como la respiración holotrópica, desde la cual también se accede a estos estados, es posible construir paz en el mundo? Digamos que puedo contextualizar y hablar de cómo contribuyen estas medicinas sagradas y formas de acceso a estos estados a construir paz quebrantada por conflictos armados y cómo la ecoespiritualidad aportaría en ello. En mi país, Colombia, por ejemplo, o en tu país mío, México, con el tema del narcotráfico. Gracias. Sí, Sandra. Yo creo que esa pregunta la vamos a ir en la cuarta conversación, es de enteógenos y espíritu de la tierra. Entonces, es parte lo que mencionas de lo que te puedo decir, les puedo compartir en el contexto de esta charla, es que tu pregunta y el rol de esas plantas, aliados y de los estados no ordinarios de conciencia forma pues parte esencial o es parte del marco o puede ser parte del marco de la ecoespiritualidad. En el sentido de que hablábamos la vez pasada de la relevancia de la experiencia directa de lo sagrado, que informe mi experiencia y sentido de espiritualidad, en vez de, como les decía hace rato, de esa fe ciega esa fe ciega que nutre la creencia, ¿no? Entonces, en los estados no ordinarios, los enteógenos, etcétera, es un ejemplo esencial de la experiencia directa de lo sagrado, ¿no? Pero sabemos también que bajo ciertas condiciones, porque no son una panacea y muchas veces pues no nutren un sentido de ecoespiritualidad, sino lo contrario. Entonces, para concretizar como en cómo podría contribuir hacia la paz, es que la principal implicación es que pues lo sagrado no está allá arriba solamente, sino lo sagrado también está aquí, y al destruir y poner en peligro los ecosistemas de la Tierra a través de toda una serie de inconsciencias a nivel social personal, estamos diezmando lo sagrado y estamos diezmando la propia capacidad humana de experimentar lo sagrado. Si es como decía Ada, que al final todo está interconectado, y si esto es algo sagrado y una especie de revelación del cuerpo de la diosa, al destruir a través de la extinción masiva, por ejemplo, la trama de la vida planetaria, en realidad estamos destruyendo también lo sagrado, a Dios, diosa, y por ende nuestra capacidad de conectar con ese misterio. Entonces la lógica es que podría contribuir hacia una cultura de paz, es que pues esta especie como de revelación, de que, a ver, espérate, lo más íntimo que tú eres y yo soy está aquí en la selva, aquí en este edificio, aquí en mi propia digestión. La inteligencia que rige mi digestión es sagrada, es divina. Igualmente, la que ha automantenido la temperatura superficial global en los últimos millones de años y también la misma que hace que el universo siga
infinita expansión, etcétera, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, ese cambio hacia una cosmovisión sagrada de lo vivo puede servir de fundamento para una creación de culturas de paz. Sí, Sueli, gracias por avisar, qué bueno que estás acá. Ahí Moisés dice cuáles serían las hojas de ruta para integrar el sagrado femenino desde lo masculino y así respetar a la madre tierra. De nada, Sandra. Sí, buena, Moisés. Así en corto, a mí lo que me nace y me corresponde es la creación, por ejemplo, de círculos de masculinidad, por ponerle un nombre. Pero en realidad, como estas virtudes que generalmente asociamos a lo femenino, como el cuidado, como la compasión, como la nutrición misma de la vida, como esta horizontalidad, como esta simbiosis y cooperación. Cuando decía que aquellas charlas pueden ser sin fin, es que las escuelas esencialistas asocian eso solo a lo femenino, pero como reclamo yo como masculino eso que también habita en mí, a esas virtudes de cuidado de la vida, etcétera, que nombré, también las podemos cultivar tú y yo, Moisés, y quien sea otro, ¿no? Entonces, para mí ese es como un gran paso en la hoja de ruta que mencionas, ¿no? Como descentralizar o despatriarcalizar el entendimiento de lo masculino y de lo femenino, claro está, pero en mi caso, de lo masculino, de que los niños no lloran, ¿no? Ese tipo de cosas, como que generar espacios entonces en los que se pueda expresar eso a nivel de lo masculino, que también es amoroso, también es compasivo, también sabe cuidar de la vida, también, o sea, es parte de su naturaleza también. Entonces yo consideraría que eso es algo como muy, muy fundamental, ¿no? Y que yo sí he tratado de hacerlo en mí y de compartir cómo se vería eso. Y también, o sea, no puedo negar, ya para cerrar ese comentario, que la energía y el contexto que se crea, la atmósfera, cuando solo hay personajes masculinos, es particular. Así como me imagino que sentirán las mujeres cuando solo hay mujeres, ¿no? Entonces, muy lindo trabajo en el que quizá toca hacer trabajo tanto por separado como en conjunto, ¿no? Pero igual a lo mejor tú tienes algo más que agregar, Moisés. ¿Cómo ves? Creo que estás escribiendo, ¿verdad? Sí. Tenemos unos minutos más, tenemos 10 minutitos más. Ya, si quieres, escríbele, si te late compartir algo más, pero ojalá eso haya servido. ¿Alguien más? ¿Alguna otra aporte? Se vale corregirme o no estar de acuerdo o agregar algo que consideramos básico, esencial, que no tocamos aquí. Como ven, se animan, no es un filtro la visión de género por el cual no podemos ver la vastedad. Ajá. Sí, gracias a ti, Moisés, por la pregunta. ¿Eh? Sí, Ada, podría hacerlo. Yo pienso que, curiosamente, gracias, Lupita. Eso, gracias por estar acá, Lupita. Sí, pues, la ampliación del sentido de identidad, esta cuestión de género es muy interesante y honestamente no es mi como área
especialidad. Pero lo que sí puedo decir desde una visión, desde el lado como de la ecoespiritualidad, es que yo pienso que hay algo ahí muy valioso, que si no lo abordamos sería como tirar al agua con todo y el bebé, porque esta cuestión de género para mí es, usando de ejemplo la cosmovisión de los antiguos en México, una de ellas pues, y esto en los pueblos originarios de las Américas está muy presente. Y el ejemplo quizá todavía más claro es en la visión taoísta o daoísta, en que esta polaridad entre el yin y el yang. Para mí, la cuestión de la conciencia de género, desde un punto de vista que espiritual, tiene que ver con con la fricción de la polaridad, con lo que los antiguos decían que en realidad es lo que crea el mundo, ¿no? O sea, Ometeotl, el dios dual, ¿no? Y papá, mamá, estas energías masculinas y femeninas, en las distintas cosmovisiones de las Américas, como les cuento, se encuentra esa idea, y en otras tradiciones, ¿no? Y no hay, quizá no es tan problematizada como comúnmente se entiende lo de género. Más, yo creo que, ándale, Moisés. Entonces la idea es la danza de los opuestos. Es una linda expresión para mí, ¿no? Como que la danza de los opuestos, digamos, a nivel psicológico, desde la lente, por ejemplo, de la psicología junguiana, es lo que crea la energía psíquica que produce el cambio a nivel psicológico y emocional y la evolución, ¿no? Y de ahí devienen muchas de las ideas como de que si no integras o si no haces un espacio para la oposición en ti, tú te volverás la oposición. Por ejemplo, ese tipo de razonamientos para mí tienen esta lógica de cómo encontrar pues una manera más armónica de integración de los opuestos. Y de nuevo, eso va al núcleo de la ecoespiritualidad para mí, porque últimamente, es esta idea de integración de la materia y espíritu, que en realidad quizás son dos caras de la misma moneda, o dos caras de la moneda que tienen muchas más caras, pero al menos esas dos. Y que esas dos han sido personificadas a través de energías masculinas y energías femeninas a través del tiempo. Y que a ese nivel, ni una es más que la otra. Es como en la alquimia y el matrimonio sagrado de los dos, lo que crea la gran obra. ¿Pero quién? Pero que la diosa, no, los dos, la diosa y el dios, o el espíritu y la materia, ¿no? Y bueno, pero esto es algo que se me podría caer la lengua y no acabaríamos y demás, ¿no? Pero bueno, eso es como una de las ideas. Y Sueli dice, es necesario integrar y no polarizar, no solo el principio masculino, exacto. Es algo de eso, ¿no? Me pregunto, dice Adela, ¿cómo se podría llevar este conocimiento a las escuelas tradicionales públicas? No sé. No, sí sé, a través de historias. A través de historias creo que es como una de las estrategias pedagógicas más amigables, user-friendly, más como ah, que nos inviten justamente a esa curiosidad, ¿no? Y les pongo un ejemplo y ya nos vamos a despedir en unos minutos de acá en California. Pues es como, es de moda, al menos en lo que yo sé de cierta etapa, en la etapa preadolescente, que los niños, niñas llegan a la escuela, y es como de moda que ya no soy yo él, sino soy ella, o soy ella, todo esa, ¿verdad? Am, y yo sí, para ello la pregunta, ¿no? Porque yo siento que sería muy útil proveer un marco más amplio de referencia en esta exploración que
no quizá, es natural, ¿no? De esta mayor fluidez que yo le encuentro cosas positivas y otras a lo mejor no tanto, pero de este entendimiento más profundo de la danza de los opuestos, ¿no? Creo que eso pudiera, a través de historias, de cuentos, de antiguas mitologías, etcétera. Ok, Ana. Sí, hay mucho. Gracias por estar por acá. Mucho que platicar. Y ya un resultado como concreto de esta charla o de esta pregunta en particular de los opuestos, también vienen de antiguas ideas, ¿no? Como que el surgimiento del andrógino sagrado. Y por eso les decía hace rato que el gran misterio es transgénero, porque de alguna manera integra lo masculino y lo femenino, y de alguna manera es más allá, es algo más allá que solo masculino y que solo femenino. A la integración se crea un tercer elemento, por ponerlo así, ¿no? Pero bueno, no sé, ya me estoy a lo mejor clavando de más. Ahí la idea es, gracias principalmente por estar aquí, ¿no? Y compartir, escuchar, por darme el espacio de, ¿no? Y también qué tan necesario es sus aportes, preguntas, ¿no? Reflexiones. Y bueno, ojalá les haya servido, ¿no? Gaia, las diosas, lo sagrado, como al menos para reflexionar y al menos llegar a algo así como que, bueno, esto no es para mí, o qué interesante, mejor le voy a dar por acá, o wow, esto es lo mío, me gustaría saber más. Si tú estás en el último, que me gustaría saber más, escríbenos, mándanos un correo ahí al Instituto de Alquimia o métete a los recursos que podría haber ahí, y a lo mejor te pueden servir, ¿no? Y solo para cerrar, pues que esta idea de la ecoespiritualidad a grandes rasgos, les decía que el resurgimiento del sagrado femenino, de la diosa, muchas veces se utiliza de sinónimo para la ecoespiritualidad, y espero que después de esta charla quizá conectemos un poquito más del por qué es así, por qué hay una lógica ahí y por qué quizá puede ir todavía más allá o no. Hay tradiciones religiosas, espirituales, que son muy centradas en la adoración de las diosas. Y qué pereza que alguien venga y les diga, no, es que también tienes que integrarlo, ¿no? A quien sea. Ay, bueno, déjame, yo aquí estoy haciendo lo mío y, ¿no? En el marco de la ecoespiritualidad, mientras ayude a sobrellevar de mejor manera los desafíos que hacemos frente, ¿no? Y nos ayude a respetar el misterio de la creación y de la encarnación de lo espiritual en la materia, pues está fenomenal, ¿no? Así que bueno, gracias. Les mando muchos saludos. Gracias, Adrián. Muchos saludos. Bye, Gracias, bye. Lupita, Rosa, Ada, Moisés. Gracias a todas, a todos. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chao, ¿Sale? chao. Bye. Gracias.